Les hemos visto tomar las calles en varias ocasiones en defensa de nuestro planeta. La suya es una iniciativa estudiantil a escala europea en busca de situar la crisis ambiental en el foco de atención. Es un movimiento que cobró fuerza con la aparición de Greta Thunberg, aquella joven sueca que se manifestó delante del Parlamento de su país allá en agosto de 2018. Hoy navega con nosotros Martina Di Paula de Fridays for Future. Primero, para conocer cuál es realmente la filosofía de este movimiento que para muchos adultos no es tan conocida como podría parecerlo y por qué, en segundo lugar, anuncian nuevas acciones de cara a este próximo viernes 25 de septiembre. ¿Qué tal, Martina? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por darnos esta voz. Y un poco sobre la filosofía de Fridays, realmente no sé si lo definiría como una filosofía, porque realmente somos juventud que ha decidido luchar ella misma por el cambio. Entonces, realmente nos estamos reformulando. Es un movimiento muy dinámico porque continuamente estamos en transformación. De hecho, la mayoría de las compañeras es nuestra primera vez en el mundo del activismo ecosocial. Entonces, claro, no, me cuesta definir una filosofía más allá de por una justicia climática y que lleva implícita esa justicia social que tanto estamos viendo ahora mismo. Y obviamente tomar medidas y todo el discurso que ya sabemos, porque este problema nos cansamos de escucharlo y ya sabemos las consecuencias. Entonces, eso lo definiría como un movimiento en transformación que pretende transformar. Muy bien. Hecha esa aclaración, cuéntame qué tenéis entre manos, porque veíamos en las redes sociales que este mismo viernes vais a tomar las calles. ¿Podemos decirlo así? Se puede decir así, aunque, claro, estamos en una situación excepcional, Sí. entonces la vuelta también está siendo Diferente. rara, distinta, sí. De hecho, también nosotros estamos con nuestro pequeño escalonamiento a nivel de acciones. Ya el 5 de junio salimos por primera vez a la calle. Cada territorio en España salió de manera distinta o no salió, o siguió con las acciones online según la situación de cada territorio. Aquí en Madrid hubo una acción cerrada, limitada y que fue bastante bien. Y ya la segunda vez que nos volvimos a ver las caras las compañeras fue creo que el 28 de agosto por el Amazonas. Los incendios que todavía continúan, pero bueno, en ese momento fue como que América Latina está en llamas, entonces tocó también de alguna manera expresar nuestra disconformidad ante ese hecho y la inacción internacional ante esa problemática. Y, y bueno, ahora toca una nueva movilización, pero como que nos supone como una sensación curiosa porque no deja de ser el aniversario del 27 de septiembre, que es la gran movilización que tuvimos el año pasado. Sí que es verdad que empezamos ya a principio de año, en marzo, en febrero, con distintas movilizaciones, pero no es hasta el 27 de septiembre que creemos que se consolida nuestro movimiento en España. Entonces, es eso, un poco en esa línea y bajo el lema de volver a las calles de una manera segura, pero mostrando que la ciudadanía se sigue moviendo y que seguimos dando respuesta ante las problemáticas que nos, que nos parecen necesarias tener en cuenta. Este 25 de septiembre, aquí en Madrid, vamos a hacer una concentración frente al Congreso de los Diputados. Bajo todas las medidas de seguridad, el hecho de que sea una sentada hace que sea muy fácil la limitación de espacio, pero de hecho, bueno, esta manifestación como que la hemos, manifestación, concentración, porque es eso, cada territorio lo va a hacer de manera distinta, algunos van a continuar con las acciones online, pero bueno, hablamos aquí en Madrid, pero esto también es a nivel estatal, como que nos vamos a basar en 5 pilares, que es de hecho, ahora mismo, mientras estamos grabando esto, está habiendo una campaña por redes donde estamos dando a conocer el manifiesto que vamos a tener manifiesto de esa concentración, bueno, basándose en la industria, los cuidados, el turismo, el sector agroalimentario y los servicios públicos. Y haciendo especial hincapié en estos últimos, ya que pertenecemos al plan de choque social, y bueno, es esencial tener esto en cuenta ahora mismo. Para aquellas personas que nos estén viendo, ¿a qué hora será esa concentración frente al Congreso de los Diputados?
frente al Congreso de los Diputados este viernes 25 a las 6. 6 de la tarde. Muy A bien. las 6 de la tarde. Han transcurrido 2 años, Martina, desde el inicio de vuestras acciones. ¿Qué balance hacéis de este tiempo? Hacer un balance, te estaría dando mi opinión individual porque realmente cada persona lo ha vivido de manera distinta. Como he dicho al principio, es un movimiento muy dinámico y aunque hay muchas personas que nos mantenemos durante estos año y medio, 2 años, hay muchas que vienen, que van y precisamente por eso es complicado hacer un balance porque tenemos muchas perspectivas distintas de cómo ha ido evolucionando. Pero sí que creo que habría cierto consenso en que ha habido una evolución y a mi parecer a positivo, porque de alguna manera siento que se nos escucha más, que hay un mínimo más de presencia, que al haber interiorizado esta problemática también se ha interiorizado, para bien y para mal, que hay respuesta ante la emergencia climática. Entonces, como que un balance de que poco a poco se va tomando mucha más voz. No hablando solo de nuestro movimiento Fridays for Future, Juventud por el Clima, sino del movimiento ecologista en general, que es verdad que es un movimiento que lleva mucho tiempo estando, ya en los años 70 empieza a tener como cierta visibilidad en las reivindicaciones sociales, pero claro, también es porque es cuando yo he empezado a involucrarme en él, pero tengo la sensación de que en estos últimos años es cuando ha tomado un gran peso. Vaya. Y los jóvenes habéis estado en el centro precisamente de ese impulso, ¿no? De alguna Somos forma las se más podría hablar afectadas. de un relevo generacional, de una toma de las herramientas que se ha heredado de quienes empezaron a luchar, ¿no? Por los grandes problemas ambientales de nuestro país y del planeta, para darle un nuevo enfoque. Se podría decir, sí. De hecho, precisamente, una cosa que a mí me parece muy bonita de este movimiento, movimiento ecologista, es que trabajamos mucho en sinergia con distintos colectivos. Tanto ecologistas como sociales. Y precisamente al relacionarnos con otros grupos donde pues, la edad media sube más y tienen otra serie de pilares o están estructurados de otra manera, de alguna manera te acerca a lo que ha sido este movimiento y sí que ves como las voces nuevas y las voces que siempre han estado se mezclan y juntas van formando una nueva respuesta. Entonces, se podría hablar de relevo generacional en tanto y cuanto está siendo una movilización juvenil, pero también es verdad que no es que se vayan las otras voces, sino que nos estamos sumando unas voces que ya estaban. Decía Greta Thunberg hace 2 años, cuando comenzó toda esta historia, ¿de qué sirve ir a la escuela si no tenemos futuro? ¿Seguís manteniéndolo? Siempre, estas preguntillas siempre suelen salir porque, claro, como hemos dicho antes, somos las más afectadas por la emergencia climática, porque, claro, cuando decimos el futuro está en riesgo, vale, sí, el futuro del planeta y en un futuro más próximo. Entonces, supongo que es también un rango de necesidades, en el sentido de, claro, yo, por ejemplo, estudiante y mis estudios los suelo priorizar bastante y de hecho estoy muy contenta, estoy estudiando sociología y me encanta, pero claro, es como una cosa lleva implícita a la otra. Pensando en mi, nada más sociología, que tiene bastante que ver con los movimientos sociales, sí que es verdad que le hace como que lleva implícito el hecho de estar estudiando, el hecho de estar reivindicándome. Para mí no son excluyentes y realmente no son excluyentes. Puedes ir al colegio, puedes reivindicarte y como que considero bastante acertado hacer ambas cosas, tanto por el mundo en el que vivimos como por nosotras mismas, porque cuando se habla de activismo muchas veces se hace mucho hincapié en lo bueno que se hace al mundo, pero también aunque muchas veces es sacrificada y requiere sus esfuerzos, es una actividad que da un sentimiento de, no sé,
quizás, al menos a mí, de utilidad y de autosatisfacción, porque hay algo que me preocupa y estoy haciendo algo para intentar cambiarlo. Entonces, no lo considero excluyente, pero sí que es importante tener claro que es importante preocuparnos por el futuro a largo plazo, porque es una cosa que se suele pensar de corto plazo, vale, tengo que estudiar porque tengo que encontrar un trabajo, pero bueno, a lo mejor también conviene pensar un poco más lejos de qué puede pasar después y por tanto actuar en consecuencia. Claro. ¿Cómo os sentisteis cuando se atacó a la figura de Greta Thunberg desde incluso medios de comunicación por parte de personas adultas, entre comillas, ¿no? Que todos creíamos que tenían un bagaje cultural, intelectual y que sin embargo la pusieron a los pies de los caballos? Como dijo la propia Greta cuando estuvo aquí en Madrid, es muy curioso cómo, vale, sí, es la prepulsora del movimiento, pero ella misma decía, escuchad a mis compañeras que también tienen cosas que decir, y ella misma hace un poco esa reivindicación de que ella no es Fridays for Future. Ella es prepulsora empezó con sus sentadas en el Parlamento, pero como que sí que es verdad que ha sido un fenómeno muy curioso, el fenómeno Greta, de cómo se ha puesto el foco en una persona y todo lo que eso conlleva, es decir, toda esa presión, toda esa crítica, porque nadie puede hacer todas las cosas bien y exigirle a una joven que haga todo bien y que sea totalmente coherente, pues es un poco absurdo, y a su vez resumir todo el movimiento y todo lo que ha generado a ella solo a su persona, también es un poco, no sé, a mí me resulta muy curioso porque como que muchas veces esas críticas se quedan solo a la persona de ella y no todo lo que ha generado después. Y es muy curioso también el tipo de críticas ahí también entra un poco el adultismo que puede vivir un poco la sociedad, de que muchas veces los jóvenes los jóvenes y las jóvenes o somos personas vagas que no hacen nada, que están totalmente inactivas, que no les importa el mundo en el que viven, o son demasiado pesadas. Claro, es que Entonces, en claro, aquel momento yo recuerdo que había gente que decía, bueno, estos como no tienen otras razones para, bueno, pues hacer campana un día, pues se van los viernes a la calle a protestar por todo esto, ¿no? Y era como un poco absurdo, porque al fin y al cabo las reivindicaciones, claro, son muy loables, ¿no? Y yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente las defiende, pero llegar al escarnio personal, ¿no? Que se hizo con ella, que sí. se le atacara en lo personal, porque ya casi no se iba a los argumentos, ¿no? Que empleaba en pro de la defensa del planeta. No. Eh, se fue más allá. Entonces, traspasar esos límites era lo que te planteaba, ¿no? Es tremendo y supongo que, pues eso, que lo viviríais con cierto desasosiego. Sí, es cierta aprensión al ver cómo se reduce todo al personaje que los medios han creado y no a todo lo que hay detrás, a esa base tan fuerte y con tantas personas tan diversas. Claro. Martina, estamos en momentos de crisis transversales, como vosotros mismos decís. A la emergencia climática se une ahora la pandemia del COVID-19. ¿Creéis que una situación está dejando al margen a la otra, a pesar de que guardan una estrecha relación? Mm, Creo que depende un poco de cómo se mire, porque como has dicho, guardan una estrecha relación, en el sentido de no es la crisis sanitaria derivada del coronavirus, tiene una relación más o menos directa con la crisis climática. Una anécdota que ahora cuento bastante, que me resulta muy impactante, es en Fridays una de las actividades que hacemos mucho es ir a colegios donde, bueno, de colegios en los que hemos estado nosotras mismas o que tenemos algún contacto y tal, y damos como una charlilla de, bueno, qué es el ecologismo, qué movilizaciones hay, normalmente suele ser a gente secundaria, pero vamos, que ha habido ahí una cosa diversa también de edades. Y,
Y claro, yo me acuerdo cuando estábamos dando estas charlas, teníamos nuestra presentación muy mona con nuestro PowerPoint y nuestros datos, y cuando hablábamos de las consecuencias que había de los fenómenos climáticos extremos, bueno, las consecuencias del cambio climático, de la crisis climática y por tanto emergencia climática, había una que era como como el aumento de epidemias y claro, el hecho de vivir en este mundo interconectado, donde todo está en relación con todo, donde donde no prima el mundo, donde no prima la vida, la naturaleza, donde eso se deja de lado, hace un poco inevitable que al alterar la biodiversidad, pues la biodiversidad conteste. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? Sí, obviamente, y yo creo que no solo con ecologismo, sino que prácticamente muchos movimientos sociales han quedado muy callados después de esto, porque claro, da miedo manifestarnos como estamos acostumbradas a, porque no es seguro. Entonces, hasta que reencontremos una manera segura y totalmente segura de poder hacer una respuesta ciudadana, yo creo que sí que es verdad que durante el verano y durante parte del confinamiento hubo ciertas movilizaciones que vimos en Estados Unidos, por Europa también se movilizó, pero sí que es verdad que comparado con el año que llevábamos de movilizaciones, y no solo ecologistas, sino de cualquiera, como que se han acallado. Entonces, obviamente nos ha afectado a todas nos ha afectado esta crisis sanitaria, económica y transversal, como has dicho, pero no creo que esté dejando de lado a la causa ecologista. Es más, está poniendo en evidencia la estrecha relación que tiene y especialmente pone en manifiesto cómo las crisis no nos afectan a todas las personas por igual. Eso ya lo sabíamos antes con la crisis climática y la justicia climática, hacemos mucho hincapié en eso, pero claro, no es tan visible como lo está siendo ahora. Cómo esto no nos está afectando a todas las personas por igual. Entonces, más que la deja de lado, la está sí, el coronavirus pues está copando todas nuestras mentes, todos los medios y entonces hay menos respuesta ciudadana en general, pero tampoco diría que está desplazando la problemática ecologista. Sí Hombre, que hay es muchas verdad. aristas en el Sí. tema a la hora de tratarlo, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo en el sur de Madrid con todas esas zonas que están eh, confinadas, si podemos llamarlo así, o donde se ha restringido la movilidad, pero al mismo tiempo nos encontramos con una reivindicación que vosotras veníais haciendo a lo largo de estos 2 años y que la tenéis, ¿no?, encima de la mesa. La importancia, por ejemplo, del transporte público y de que sea un transporte público de calidad para no encontrarnos con lo que está ocurriendo estos días, que aquellas personas que tienen que moverse de esos lugares que han sido confinados a trabajar a otras zonas de Madrid se encuentran con un transporte público atestado de gente en hora punta, con muy pocas frecuencias, ¿no? Y que puede llevar, obviamente, a la expansión de los contagios por el COVID-19. Precisamente, y bueno, es lo que se está hablando ahora mucho de cómo, claro, que estas zonas en las confinadas, además de por el hacinamiento que se puede vivir ahí, es porque los trabajos se suelen tener son trabajos que no se pueden teletrabajar, por tanto tienen que tomar el transporte público y el hecho de que no estemos invirtiendo en poner más horarios del metro, no estamos poniendo ayudas, no estamos invirtiendo en esa movilidad sostenible, claro, es la viva imagen de cómo la crisis no nos afecta a todas las personas por igual, porque quien tiene un coche y se puede ir de un lado a otro tal, pues no tiene problema, pero ¿y quién no lo tiene? ¿Cómo haces? ¿Te asumes más riesgos? ¿Tienes que asumir más riesgos? Entonces, es que es eso, está poniendo en evidencia esa desigualdad para afrontar estas crisis que supuestamente nos afectan a todas las personas. ¿Qué acciones son necesarias? ¿Cuáles son vuestras propuestas? Porque he leído, por ejemplo, que estáis detrás de que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en un 80%
de aquí a 2030 a fin de llegar a un cero neto de aquí a 2035, ¿no? Y que se adaptará en consecuencia a la legislación europea sobre el clima. Precisamente, además de las medidas más generales de declarar el Sí. estado de emergencia y actuar en consecuencia y, y tomar conciencia de esta problemática y un largo etcétera, sí que es verdad que justamente en este momento estamos con la Iniciativa Ciudadana Europea, que son 4 medidas muy concretas que queremos que se lleve a cabo desde el Consejo Europeo. De hecho, bueno, la Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta que tenemos como ciudadanía europea que yo no conocía hasta que empezamos a hacerla. Me parece muy curioso, la cual 1 millón de habitantes europeos pueden proponer al Parlamento un tema al Consejo Europeo un tema a debatir. Entonces, ahora mismo estamos en el proceso de recogida de firmas de nuestra propuesta, que consta de como 4 iniciativas concretas. Mantenernos en el Acuerdo de París y no comerciar con aquellos países que no cumplan esa subida del 1,5 grados, en plan, que no cumplan, no subir un 1,5 grados de temperatura global y haciendo eso, y no firmar tratados de libre comercio con países que no se... que las palabras me cuesta encontrarlas para definir esto, que es un poquillo más técnico. Después, también en torno al Acuerdo de París, es lo que has comentado, de un 80% para, en plan, reducir las emisiones un 80% para 2030, de manera que en 2035 seamos emisiones cero. Y luego, las 2 últimas era la regulación límite de carbono, que no es otra cosa que lo que consumamos cuesta lo que cueste. Es decir, que tengamos en cuenta el costo medioambiental que lleva ciertas producciones, porque es lo que sabemos de que muchas veces a las empresas les conviene más contaminar y luego pagar las multas que se le van poniendo a producir sosteniblemente, y queremos que eso cambie. Y ya por último, y una cosa que nos atañe bastante, es que haya material educativo gratuito para todos los países de la Unión Europea. Entonces, como bajo estas 4 medidas, que están mucho mejor explicadas en la web que tenemos sobre esto, pretendemos eso, que se debata. En España tenemos que llegar a un número determinado de firmas y se está moviendo por toda Europa. En las cosas de las iniciativas ciudadanas europeas tiene que estar propuesto por al menos 7 países, que tienen que ser 7 países al menos los que presenten un número determinado de firmas. Y bueno, es una herramienta que yo desconocía y que es una de las muchas cosas que estoy aprendiendo con Fridays. Estáis tomando firmas, por tanto, en estos momentos. Sí, ¿Y tenemos hasta cuándo? hasta el 21 al 23 de marzo del año que viene. ¿Y cómo pueden aquellas personas que nos ven firmar en esa propuesta, en esa iniciativa? Pues en la página web pones ECI o Iniciativa Ciudadana Europea Fridays for Future y te saldrá la página web donde te explican qué es la Iniciativa Ciudadana Europea, cuáles son nuestras medidas un poco más desglosadas, distintas formas de participar, y te sale el formulario, tanto si lo quieres hacer, imprimírtelo y firmarlo tú, como si quieres firmar online, que es mucho más fácil. Hablabas de el hecho de que existieran materiales educativos, ¿no?, gratuitos alrededor del problema que nos ocupa. La educación es muy importante. Finalmente, parece que los educadores ambientales y los profesores están llegando a un punto de consenso, ¿no? Porque al principio había cierta renuencia, ¿no?, a ver quién tiene el papel ponderante respecto a trasladar ciertos contenidos a los chavales en los colegios, en los institutos, etcétera. Supongo que estáis satisfechos, ¿no? Porque ya existen, creo que Teachers for Future, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, profesores por el futuro. Pues la verdad que sí, se ve como Tú que empieza has ido a tantos institutos y a sitios a ofrecer charlas, ¿qué ambiente te estás encontrando entre el profesorado?
Pues precisamente es bastante curioso porque aunque sigue siendo la movilización ecologista, sigo viendo que está surgiendo de la juventud esas nuevas voces. Sí que es curioso que además se repite un poco la estructura, no sé si será en todos lados, pero lo que estoy viendo mucho es que en el profesorado suele haber un profesor o una profesora especialmente involucrada, con conciencia y que le interesa especialmente este tema, y es ese profesor o profesora que empieza a movilizar a todo el centro. El Entonces, Pepito claro, Grillo, ¿no? sí, sí, O la es muy Pepita Grillo. curioso. Es que lo he visto en el centro donde yo estudié bachiller, Sí. también lo veía de un profesor, en mi caso un profesor concreto que tenía muchas ganas de hacer cosas, incentivaba mucho que se hicieran y consiguió ir arrastrando al resto de profesores y profesoras. Entonces, como que es curioso tanto como nosotros incentivamos a la juventud, decir, venga, que tú puedes hacer el cambio, que, claro, una vez que empiezas en un movimiento, en Fridays o en un movimiento ecologista, vas cambiando un poco tu entorno porque vas teniendo otra visión de las cosas. Y claro, este mismo discurso que se le puede aplicar a un chaval o una chavala que se una, se le puede aplicar también a un profesor o profesora que esté viendo esto de... Y no solo con el ecologismo, esto es con todo. En una vez que te interesas en algo y le pones ganas e involucras a las personas que te rodean en eso que te parece importante, se va consiguiendo ese cambio. Y claro, ya las niñas o los niños que nos han escuchado ya como que ya tienen una perspectiva más de, vale, que se está moviendo esto, vale, que esta chica que me sacará 4 años, 3 años, empezó hace un par de años, encima está la Greta que empezó más joven que yo, como que de alguna manera es el ponerte como iguales, porque seguimos siendo iguales, y de alguna manera informar, porque es eso, informar de que puedes hacer esto, porque muchas veces no somos conscientes del papel que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de actuación. Entonces no sé, y pasa lo mismo con el profesorado, que muchas veces pueden no ser conscientes del importante papel que tienen. ¿Y estáis encontrando, Martina, alianzas? Ya me refiero Eso es lejos de los centros particularmente lo que me... educativos, es Sí, decir, sí. entre los agentes sociales, otros colectivos ecologistas o incluso a nivel político. No sé si habéis tenido contactos en este sentido. Pues es una de las cosas que más me está gustando y sobre todo a medida que avanzamos y se fortalecen más esas relaciones entre distintos movimientos, organizaciones, asociaciones. Yo ahora mismo estoy haciendo el activismo en Fridays Madrid, pero soy de Málaga. Entonces, tengo un pie en Fridays Málaga y otro pie en Fridays en Madrid, según en el sitio en el que me encuentro en el momento. Y sí que es verdad que Friday en Málaga lo veo más, pero porque somos mucha menos gente, entonces estamos obligadas a trabajar de manera conjunta. Pero también en Fridays Madrid, a pesar de lo enorme que es y que cada grupo podría, bueno, Fridays Madrid, en el movimiento ecologista en Madrid, a pesar de lo enorme que es la cantidad de gente que hay en cada uno de los movimientos y que podrían ir cada uno a su bola y ni verse y aún así hacer movilizaciones fuertes, es curioso cómo esas sinergias, no sé, es como tenemos tanto que aprender las unas de las otras, porque cada grupo tiene su perspectiva distinta, ahora mismo a mí una temática que me interesa bastante es el ecofeminismo. Y sí que es verdad que tenemos a muchas compañeras en Fridays que están en la red ecofeminista, en Feministas por el Clima, mismo en las alianzas están, entonces empiezas a verlo todo con una transversalidad que termina siendo un movimiento mucho más inclusivo. Entonces es como cómo vamos sumando todas hasta que se crea esta alianza por el clima, el grupo de 2020 Rebelión por el Clima, y no sé, como un movimiento muy diverso, pero donde se llegan a consensos y se sacan cosas muy trabajadas, con muchos puntos de vista distintos, que claro, tanto trabajo y tanta diversidad pues tiene que salir bien. Y no sé, como que particularmente a mí es una de las cosas que más me está gustando y podría incluso decir emocionando porque es ver a la cantidad de gente que se puede poner de acuerdo, nos organizamos y le ponemos ganas. ¿Cómo valoráis el papel de nuestro país, Martina, frente a la emergencia climática?
¿Se está haciendo todo lo que se debe hacer? Creo que la respuesta está bastante clara. No se está haciendo todo lo que se podría hacer. Las medidas que se toman siguen llegando más tarde de lo que deberían y siguen siendo insuficientes. Y precisamente por eso sigue la movilización ciudadana, porque se puede mejorar bastante, siempre se puede mejorar, pero en este caso también. Además, una cosa que se habla mucho, sí que es verdad que en Europa está empezando a surgir una ola verde ecologista bastante curiosa, en el sentido de los partidos verdes empiezan a ocupar un porcentaje importante en los parlamentos europeos. En el propio Parlamento Europeo ocupan un porcentaje importante. Es decir, como que empieza a haber a nivel europeo hay cierta conciencia y solo va a hacer falta fijarse en vecinos como Alemania, o como que sí que es verdad que se están tomando, hay cierta conciencia, pero en España sí que se nota que no estamos llegando a ese nivel. Y es curioso que no, obviamente tiene sus explicaciones, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente que uno de los países que más afectados va a estar a nivel europeo por el cambio climático, por la subida global de temperaturas, sea de los que menos está haciendo. Entonces, tiene sus explicaciones y tiene sus teorizaciones, pero no deja de ser un hecho sobre el que reflexionar. Con el panorama político que tenemos, ¿cómo veis el futuro? Es un poco reiterarme en... Se están tomando medidas, pero llegan tarde y siguen siendo insuficientes. Se está empezando a tomar conciencia de que hay un problema, hay una emergencia, se ha declarado el estado de emergencia, pero es al principio, sobre todo al principio del confinamiento, nos llamaba mucho la atención de decir, vale, este estado de emergencia que han declarado por emergencia sanitaria, hace un año habían declarado el estado de emergencia climática. Y no te digo que se tomen las mismas medidas, pero es que ya, si ya antes era risa decir, vale, declaramos el estado de emergencia climática, que hacemos nada, pues ahora era como, no es que no puedas hacer nada, es que no quieres hacer nada, es que no lo consideras en plan, hablando en una tercera persona que incluye a nuestros representantes, que son quienes están tomando estas medidas. La reacción ante esta crisis sanitaria que ha derivado luego a todas estas crisis transversales ha mostrado que se puede actuar y que no se está queriendo actuar. Entonces... ¿Por qué? ¿Qué intereses hay? Pues ojalá saberlo, porque realmente es eso, ojalá poder dar una explicación clara de por qué no se está actuando, porque no es que lo digamos nosotras, no es que lo diga el movimiento ecologista, es que, mítica frase de Fridays, lo dice la ciencia. Los científicos del IPCC no se cansan de repetirlo, de ponerlo, los datos están. Ahora, no se quiere actuar con ellos. No es que se nieguen los datos, es que no se actúa respecto a ellos. Y un poco... respecto a tener los datos, no actuar tarde y encima insuficiente, está un poco esta demanda que están haciendo ecologistas. Sí, te iba a preguntar por ello. Recientemente Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermón Oxfam han demandado al gobierno de España ante el Tribunal Supremo por su inacción climática, algo que ya ha ocurrido en otros países. En Holanda parece que llegó a prosperar. ¿Ocurrirá lo mismo en nuestro país? ¿Cómo lo veis desde Fridays for Future, Martina? Antes que nada, por contextualizar un poco, porque yo misma sabía de esta demanda, sí. Me había leído las noticias que habían salido, habíamos debatido en asamblea sobre cómo posicionarnos respecto a ella, pero sí que es verdad que al menos es otra cosa que yo no sabía que se podía hacer y que descubre una estando en el mundo del activismo. Básicamente, ante el Plan Nacional el PINE, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, este plan se planteó tarde y con medidas insuficientes. Y ya Greenpeace, concretamente creo que fue, ya había ya había expresado su descontento al gobierno en cartas, tal, ya nos habíamos manifestado de que no era suficiente,
y han decidido esta vez tomar el camino judicial. Y es un camino que no habíamos tomado hasta ahora y que realmente lo que pretende no es tanto decir, vale, sí, el PINE que está mal, sino sentar un precedente, es decir, mostrar que la justicia ha puesto por delante el planeta. Y en base a este precedente, en un futuro sí que puede servir a la hora de distintas causas. Entonces, claro, es como el objetivo principal en este caso es sentar ese precedente. Y sí que es verdad que este mismo litigio se ha hecho en otros 39 países europeos y, como has dicho, yo, por ejemplo, no sabía que había prosperado en Holanda, pero es eso, como que se está llevando en otros países, que no somos las únicas. Y claro, yo sinceramente espero que salga y desde Fridays apoyamos con todas nuestras energías que esta iniciativa, esta denuncia, y de verdad, porque es eso, ya no se me ocurren más medios que copar para expresar el descontento de la ciudadanía ante estas medidas insuficientes. Entonces, no sé, es curioso. Oye, cuéntame cómo llegaste a Fridays for Future. Yo en el mundo del ecologismo ya había entrado antes con una asociación chiquitilla que tenía en Málaga con una compañera, pero una cosa contra los plásticos de un solo uso y la hostelería, íbamos a los bares, ofrecíamos alternativas y como que ya era tener la semillita, las ganas de hacer algo, de hacer movilizaciones, y fue como de repente en la mano, de decir, ¿quieres hacerlas? Pues mira, aquí todas las facilidades para. Entonces, y de verdad que ha sido como una experiencia que siento que me ha hecho crecer mucho como persona también, porque eso es la capacidad de organización de gente que no hemos tenido formación en esto, que hemos aprendido nosotras solas, y que es un movimiento totalmente horizontal, donde no es que alguien ejerza de líder y diga a los demás qué hay que hacer, no, es que construimos entre todas lo que creemos que se debe hacer. Entonces nos está siendo una experiencia muy curiosa, y que a raíz de conocer a los distintos grupos, y aquí también hacer un poco de llamamiento a quien se quiera unir a esto, que hay tantas maneras tan diversas de participar, que no sé, es como no querer participar es porque no quieres, no porque no haya facilidades. Entonces, no sé. Ahí está también la responsabilidad ciudadana, ¿no?, de cada uno a la hora de, bueno, pues implicarse, en este caso, o tomar medidas en su vida cotidiana respecto a el reciclaje, por ejemplo, de envases o de papel o acciones como, por ejemplo, ahora estamos viendo, ¿no?, con las mascarillas, el desastre que se está creando porque ya están llegando al mar y es importante que cortemos las gomas de las mascarillas. Importante. Martina, ha sido un placer tenerte. Igualmente, y muchas gracias por darnos voz. Velero mapuche, velero nómada. Espero que esta acción que está prevista para este viernes 25 de septiembre frente al Congreso de los Diputados, recuerden, a las 6 de la tarde, pues tenga todo el éxito del mundo y que sigáis adelante con vuestro trabajo y con vuestro tiempo, porque al final estáis invirtiendo tiempo de vuestras vidas para intentar buscar o al menos conseguir, ¿no?, un planeta mejor. Pues muchas gracias. Y es eso, animar a quien quiera unirse a la lucha, que la lucha está abierta para quien quiera y que el momento de actuar pues es ahora. Un abrazo. Muchas gracias.